Yo sé que te pasa como a ti y a mí nos pasa, que cada vez que llegamos a la iglesia, obviamente el tiempo de alabanza nos ayuda muchísimo. El hecho de que hayan unas buenas canciones, el hecho de que hayan unos buenos músicos, que hayan instrumentos, que estén las letras, todo el ambiente, ¿cierto? Pero siempre vemos a unas personas que están montadas acá. Y yo me imagino que tanto a ti como a mí nos da mucho, no sé, curiosidad santa de saber quiénes son ellos, cómo llegaron, de saber también cómo uno hace para estar allá, ¿cierto? Entonces vamos a invitar esta noche, vamos a darle la súper bienvenida a nuestro pastor, Bernardo Gómez. Bueno, tenemos aquí, estaba aquí sentado Luis Alfredo, que lo vemos siempre tocando la guitarra eléctrica, ¿cierto? Vamos también Cristian Olivero, él siempre lo vemos en el piano. Tenemos a Miriam Elisa, que siempre la vemos cantando, canta como Los Ángeles. Y tenemos a Cristian Torrente, que siempre lo vemos allá metido en la batería. Eso. Listo, bueno, Cristian, adelante, siéntense cómodos. Pastor, yo le prometí a ellos que íbamos a sacarle todo el jugo. Traigan agua, oyeron, porque ellos van a hablar muchísimo esta noche. Entonces yo traje acá mis super preguntas para hacerles a usted. ¿Estás listo? Listo, hola. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bueno, cuénteme, pastor, cómo fue el inicio de la alabanza en la iglesia. O sea, yo no sé quiénes vienen hoy por primera vez acá a la iglesia. Bueno, vamos a ver si toda la vida fue esto así. Todo el tiempo fue esto con la tarima, los músicos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el inicio de la alabanza? No, fue completamente diferente. Al principio, pues contábamos con el privilegio de tener solamente piano y batería. Ese fue el inicio de la iglesia. Así era la alabanza en ese tiempo, era el piano, la batería. En esa época Quique tocaba la batería y cantaba. Y una de nuestras, digamos, de las personas que hoy en día son líderes eran los vocalistas, o las vocalistas, porque eran 3 personas. Cada uno de ellos lo hacía con una pasión increíble, y aunque digamos que todo va cambiando y para bien, entonces lo que se hacía en ese tiempo era muy especial. La verdad que uno veía el amor, el cariño, la pasión que cada uno de ellos le imprimía a la alabanza, pero uno le da gracias a Dios que todo va creciendo, mejorando. La iglesia ha crecido, la iglesia ha mejorado, entonces también se ha mejorado en la calidad de los instrumentos, se ha mejorado técnicamente también, se ha podido invertir en tiempo, en trabajo, en dedicación para que los músicos sean mejores, porque no hay nada más especial o que le ayuda a uno a conectarse que ver a la gente que sepa tocar su instrumento y que lo haga de una manera correcta, y que cuando uno cante o escuche un cantante, pues uno sienta también el deseo de seguirlo, ¿no? Correcto. Entonces, todo cambia. Y ahora pensaba y decía, lástima que se me quedó una foto que tenía por ahí para que ustedes hubieran visto cómo era la alabanza hace 10 años que empezamos. Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios por todo, por ese tiempo y por este también. Correcto, porque yo me coloco en el lugar de ellos, ¿verdad? Que no solamente es pasión, pastor. O sea, uno también le ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Que las personas que estén aquí no estén desafinadas, descoordinadas, el piano por un lado, la batería por el otro. Entonces eso ayuda muchísimo y eso se ve. No, y uno se va, digamos que se va volviendo más exigente en la medida de las cosas. Entonces, por ejemplo, en esa época, cuando empezamos la iglesia, el sonido era completamente diferente, ¿verdad? Cuando uno no tiene conocimiento de muchas cosas, pues uno compra lo que cree que es lo mejor o lo que le dicen que es lo mejor. Entonces teníamos en esa época, es una anécdota, teníamos unas cabinas gigantescas que cuando yo las compré por primera vez, fui al almacén a comprarlas, me dijo el vendedor, mire, esto es lo mejor en sonido. Esto es lo máximo en sonido. Echeverry. Sí. Entonces eran unas, ya después cuando vienen los expertos y le dicen, no, pero si esa cosa es hechiza, eso es una cabina china. ¿Cuánto le dijeron que tenía de salida? No, 1000 vatios. Y ese par de aparatos creo que no daban ni 300. Y la nitidez que salía del sonido no era muy clara. Entonces no teníamos unos equipos especiales que hoy tenemos para que los músicos se oigan y puedan cantar y tocar mejor. Entonces ellos utilizaban ese sistema también como retorno. Entonces le pedían a los del sonido que le subieran. Entonces la gente que estaba en la primera fila salía terminaba la alabanza y terminaba, usted los veía, ay, sí.
estaban ungidos. Yo decía, ¿qué unción? No, y Pero le lo que tocara a estaban uno- era sordos. Y que le tocara a uno al frente de la batería. No, entonces no había había. uno, y ya como él era de confianza, como él era de confianza, yo le decía siempre, usted ahí. Él me decía, no, pastor, por favor, usted ahí. Sí. Y yo decía, Él pagó el precio. él pagó el precio, sí. Ok, Entonces, perfecto. esa es una anécdota de cómo van cambiando las cosas. ¿Cómo van cambiando las cosas? Bueno, yo tuve la oportunidad porque yo llegué acá a la iglesia en el 2009 y sí es diferente. O sea, el pastor fue bueno con esas hermosas ministras y con la alabanza, pero la verdad es que, bueno, uno no lo veía. Lo que pasa es que ahora uno compara, pero uno no era exigente en esa época porque no conocía más nada. No, y hay Pero otra. ahorita no. ¿Quiere conocer otra anécdota de esa época? Ajá. Imagínese que una persona dijo, yo quiero pertenecer a la alabanza. Y fue y se compró una super guitarra, no bella. Fue y se compró una super guitarra y empezó. Y el primer día, de los nervios que le dio, se puso a llorar ahí. Nadie se dio cuenta. Esto se lo estoy contando yo 10 años después. Y ella lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Y dijo, no, nunca más. Ni siquiera se inauguró. Entonces, también quiero pues, decirle que no es fácil pararse acá, no es fácil enfrentar a tantas personas que lo están analizando a uno de la cabeza hasta los pies, en todos los sentidos, ¿verdad? Especialmente ellos que son músicos, pues si viene gente que sabe también del tema, entonces los examina desde el punto de vista musical, si tocaron, si se desafinaron, si tocaron la nota que no era, si iban en el ritmo, si el compás era o no era, que si el bombo, que si no es bombo. Entonces es algo que yo también quiero decirles a todos ustedes en la iglesia, que es algo que demanda presión. Pero bueno, ellos han aprendido a soportarlo. Bueno, yo celebré tempranamente la anécdota porque yo también quise ser de la alabanza. Sí. Y yo fui con mi guitarra y se me partió la primera clase, entonces yo creo que Dios era diciéndome, no es por ahí. Después me metí a clases de piano con Miriam, tampoco di. Y después empecé a luchar con la voz y no, tampoco di. Entonces, pero vieron, miren, es el ministerio más chévere, es el ministerio que uno llega y uno dice, yo quiero estar ahí, porque muchas veces creemos que estando aquí es que vamos a adorar, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Cuéntenme ustedes, chicos, ¿a ti te gustó la música desde niña? ¿Sí? ¿A ustedes les gustó? Pero hablen, porque esto es una entrevista. Sí, correcto. Ok, a todos nos gustó la música. No, a mí no. Pero ustedes, sí, porque es que, ustedes se imaginaron que, por ejemplo, tú te imaginaste cuando llegaste acá a la iglesia que tú ibas a estar en el grupo de alabanza. Bueno, realmente nunca lo imaginé. Yo llegué con mucha necesidad a la iglesia y tuve el privilegio de llegar desde el inicio, sí, y en mi proceso, pues en ese momento, no, que van a empezar clases de piano. Y eso, como me gustó siempre la música, yo quería mis clases de piano. Y tocando el piano cualquier día, los mellos me escucharon cantando. Otro día hubo la necesidad de un cantante y obviamente pues ahí comencé. Yo nunca lo imaginé y bueno, Dios lo hizo. Fue un proceso que Dios lo hizo. Y, o sea, ¿cómo entraste? Dando clases de piano. ¿Listo? Recibiendo clases de piano, comencé con el proceso del piano, que abandoné el proceso del piano, pero seguí con el proceso de la voz. Perfecto. Y Cristian Torrente, ¿cómo entraste tú? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo Gracias. entré, pues mi mamá vino a esta iglesia, comenzó a venir, ya yo estaba aprendiendo en un curso que ella me había metido. Entonces, cuando en ese tiempo llegó la batería, pues como Quique estaba cantando, pues la idea era que alguien pudiera tocar la batería y me dijeron, bueno, ven para que hagas un examen, no sé qué, y yo solamente me sabía un ritmito. Okay. Entonces, obviamente no podía tocar y pues ahí el pastor decidió que Quique me comenzara a dar clases y pues ahí fue todo el proceso, comenzó Quique a darme clases, luego la iglesia contrató un profesor para varios de la iglesia y pues así fui creciendo. Perfecto. Y Olivero, cuéntame, ¿cómo entró? Pues, bueno, yo estoy en la iglesia desde que tengo memoria, no mentira, desde los 8. Yo fui profe de él en los niños. Sí, y Ok. pues yo no me imaginaba estar en la alabanza, no me gustaba la música. Pues. ¿No? Nadie en mi familia era músico, era normal. Yo quería ser futbolista, como todos los niños a esa edad. Pues todavía puedes. Ajá. Pero el pastor un día me preguntó, oye hijo, ¿no te gusta tocar un instrumento? De pronto piano, guitarra, batería. Y yo dije, pastor, bueno, voy a orar. A los 8 años le dije así. Y yo le dije, bueno, pastor, mire, yo voy a tocar piano. Y él me asignó una profesora y de ahí fueron cambiando profesores. Y Luis Alfredo. Bueno, en mi caso, pues sí, la música sí me gustaba desde pequeño.
y tocaba guitarra incluso antes de conocer al Señor y de llegar a la iglesia. Y yo recuerdo que el pastor, pues los papás del pastor viven diagonal a mi casa y él estaba allá al frente. Yo no venía a la iglesia, pero él me vio a mí con la guitarra en la terraza de mi casa y él fue allá. Yo no sé si él recuerda eso. Él fue allá a la casa y me dijo... Ahí está el Fue papá. usted. Yo no me acuerdo. No me ¿No se acuerdo. acuerda? Él llegó allá y me dijo, no, que me gustaría porque en la iglesia solamente tenemos un baterista, tenemos un pianista, no hay nadie que toque la guitarra, y yo te veo tocando la guitarra. Yo le dije, bueno, yo iré algún día. Fui 2 años después, pero allí estoy. Entonces Oye, yo sí llegué con el objetivo de estar en la alabanza. Yo perfecto. sí quería desde el principio. Es más, yo creo que ese fue el gancho. Sí, ese fue el gancho. Ves y allá tomas clase, entonces eso fue... Bueno, pero me encanta porque ninguno fue así como que la visión que fue tocando alabanza, sino que cualquiera de los que esté sentados aquí, ¿cierto? Algún día el líder, ustedes digan al líder, mira, vamos a decir, yo me meto a una clase y ahí puede entrar. Inclusive, Patri, Ajá. por ejemplo, Moisés fue porque estábamos haciendo un Ok. trabajo, cambiando unos equipos precisamente para mejorar todo lo de la alabanza, y yo pasé y escuché a un tipo ahí cantando. Y dije, ¿quién será ese? Y era Moisés. Entonces ahí yo me di cuenta que tenía un talento y que teníamos que trabajarlo y explotarlo. Entonces ya saben, usted no sabe, o sea, mira el de al lado, usted no sabe. No sabe si lo va a ministrar un día de esto, así que ojo. No, y que canten duro para uno oírlo, Que canten duro. Ustedes desgalíllese aquí para que lo escuchen. Pero ¿sabe qué? Ellos no lo dijeron porque ellos como que ellos suponen que ustedes saben, pero ninguno de los que están aquí, puede que ellos daban clase, ¿verdad, pastor? Pero ellos obviamente hicieron los procesos de la iglesia. O sea, encuentro, 12 pasos, etcétera. O sea, ninguno de aquí estuviera. Claro, sino- porque es que la iglesia no está buscando músicos. Inclusive aquí han llegado después de ya, en el último tiempo han llegado músicos y magníficos y son excelentes músicos a nivel nacional, pero yo siempre les digo a ellos, nosotros no buscamos músicos, porque este ministerio no necesita músicos, este ministerio necesita ministros, que es una cosa completamente diferente. Son personas que entienden su rol, su responsabilidad y ayudan a la iglesia a cumplir una función o un encuentro especial, que es lo que busca uno durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Que la iglesia pueda tener ese encuentro, cada uno de nosotros que venimos a participar de una reunión, podamos tener un encuentro con Jesús. Entonces eso implica preparación espiritual, porque para poder, digamos, estar acá no solamente se necesita la aptitud o la virtud musical, sino se necesita también la preparación espiritual, y eso implica todo el proceso sumado a otra parte, un proceso adicional externo que necesitan ellos para poder entender cuál es la función, la labor específica de un ministro de adoración y de alabanza y de adoración. Entonces, eso se necesita tiempo, ellos necesitan entender cuál es el color que quiere la iglesia o qué es lo que busca la iglesia, cómo queremos nosotros sonar, funcionar y lograr que la gente se conecte con Dios. Es más, les digo una cosa, la niña hermosa que ustedes vieron hoy tocando piano, ella se estrenó hoy, ustedes no tenían ni idea, se estrenó hoy en el piano, Catalina, y créanme que cuando ella llegó a la iglesia, se lo digo porque yo fui su líder, cuando ella llegó a la iglesia, ni por ahí que quería estar en la alabanza. Es más, le costaba y había que convencerla para que viniera y para que fuera el encuentro y la cosa, y miren que ella hoy le creyó al Señor porque ella creía que ella no era buena para eso, y cómo por obediencia se presentó ante una audición, y mírenla dónde está hoy, así que me encanta eso. Así que todavía tengo esperanza. Entonces cuéntenme, bueno, el pastor nos ha contado muchas anécdotas, pero Olivero, los Cristian, cuéntenme alguna anécdota así que les haya pasado a ustedes. Pues en la alabanza tengo muchas anécdotas. Okay. Cuando empecé, todos sabemos que al final, pues, de la prédica, uno sube el piano, sube a acompañar al pastor. Okay. Y me acuerdo que cuando estaba empezando, el pastor me dijo, bueno, estás pendiente de cuando yo te mire. Yo estaba ahí asustado. Y el pastor estaba predicando normal y me miró como mira cualquiera de las... Y yo dije, bueno, ahí fue. Y me subí. Y cuando el pastor me miró, me dijo, ya me vas a sacar de la predica. Y faltaba media hora de predica. Okay. Y recuerdo que ese día la predica se acabó más temprano por mi culpa, pero... O sea, era una mirada especial. Era una mirada normal. Okay. Pero yo me subí... No, pero ya tú hoy conoces la mirada especial. Sí, claro. La mirada de Listo. Sure. Perfecto, ok. Y Torrente, cuéntame una Bueno, anécdota. yo creo que han sido muchas anécdotas. Una vez yo me caí, pues estaba en la otra iglesia, había como un canal atrás,
Sí. Y entonces yo me salía como así del cajón donde estaba y recuerdo que yo no pisé bien y metí el pie y me llevé a Lucho y se cayó la guitarra y se cayó todo. Eso fue una de las anécdotas, y la otra era que cuando yo estaba empezando a tocar batería, pues no me sonaba muy bien, que digamos. Entonces yo recuerdo que la pastora siempre estaba ahí como que, Cristian, no sé qué, Cristian, y redoblante siempre, Cristian, está el redoblante desafinado, Cristian. Total que un día llegó la pastora en ese cuento de redoblante desafinado y ha dicho, ay, Miriam, ves, busca en Kids unas medias. Y buscó unas medias y las llenó de algodón y le puso las medias, y eran fucsias las medias, y se las puso a las baquetas. Entonces ya ustedes se imaginan yo tocando y la bolota de arriba de la baqueta y se veía la cosa fucsia. Entonces eso fue algo muy chistoso. Ella le colocó su toque Claro. pink femenino. No, y Yo ellos recuerdo no les una también, cuentan. Patri. Ajá. Hablando de la pastora, los ensayos Aprovechen que no está acá. los ensayos eran un poco complicados porque nosotros en los ensayos tratamos de hacer todo como si fuera en vivo. Entonces nos ponemos de pie y hacemos como una presentación como si fuera en vivo, aunque no haya nadie en el auditorio. Pero antes se lo presentábamos al pastor y a la pastora. Entonces teníamos que expresar la cara de adoración, y al principio cuando uno está iniciando uno tiene que mirar mucho el instrumento que está tocando. Entonces yo miraba mucho la guitarra, lo que yo estaba tocando, y ella me decía, pero tienes que mirar la guitarra. Y yo, pastora, lo que pasa es que me cuesta. Total fue que me puso unas vendas en los ojos y comencé a tratar de tocar la guitarra con las vendas de los ojos. Yo decía, pastora, yo no puedo brincar, tocar con los ojos tapados, no puedo hacer tanto al tiempo, por favor. Pero fue difícil lograr como la expresión corporal, no ha sido fácil. No, y una vez había una canción aquí súper chévere del Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, por estar en... Aproveché. No, mentira. Hay una canción y Moisés, ustedes ahora ven a Moisés sueltico, pero la pastora lo ponía a bailar, pobrecito. Entonces él así, yo no voy a pararme porque no voy a pasar la pena, pero el Moisés lo ponían a bailar. No, es que hay de todo. Cuénteme, ya nos reímos mucho, chévere, pero tiene que haber algo difícil. ¿Qué es lo más difícil de la alabanza, Miriam Elisa? De estar en la alabanza. Es que la disciplina. Hay que tener disciplina en los horarios para ensayar, aprenderse las canciones, a veces se olvidan. Sí, Estudiar. estudiar, alcanzar ciertos tonos. Hay veces que, bueno, ¿qué más? Los horarios, a veces salimos muy tarde de los ensayos. Sí, cansancio a veces mucho. ¿Y ustedes, hombres, qué es lo más difícil de estar en la alabanza? Que no le prenda uno el micrófono. Entonces uno, me imagino, uno como cantante quisiera. Bueno, ahorcar yo al creo sonido. que, bueno, en mi tiempo algo muy difícil para mí cuando estaba empezando era como los sacrificios. Por ejemplo, muchas veces tocaba partido de Colombia a la hora del ensayo y entonces como que uno, ajá, ¿y cómo va? ¿Y cómo va? Entonces yo creo que al principio para mí era muy, pues, morir a eso, morir a muchas cosas, morir a de pronto por servirle a la gente, tener que pasar un cumpleaños tuyo practicando, cosas así. Obviamente después vamos y comemos la torta y todo, pero son como cosas que uno tiene que morir, eso también es un poco difícil. Eso es lo más difícil. Entonces, disciplina, tiempo. Pues sí, tiempo. Pues yo que empecé en el colegio, mis compañeros siempre decían los fines de semana, no, vayamos a jugar fútbol, a vernos un partido, reunirnos. Y siempre, Cristian no puede porque Cristian toca. Y, o sea, era difícil, pero la recompensa es superior. Yo creo que también es una responsabilidad grande, ¿no? Porque, bueno, tenemos que también pasar mucho tiempo con Dios y tener mucha relación con Él y guardarnos, consagrarnos, y al final eso también a veces cuesta. A veces cuesta, tenemos que pasar tiempo orando en la iglesia. Nosotros todos los sábados oramos a las 6 de la mañana. Entonces, parte del tiempo también es relación con Dios y tiempo de intimidad con Dios. Yo pienso que también someterse es una cosa difícil. Y yo lo conté el fin de semana en la prédica, y es que un día ellos llegaron y yo los vi con el CD del videojuego. ¿Sí? ¿Eran ellos? Eran ellos, sí. Ya los Eso vendí. fue pasado.
Sí, son ellos. Si usted suponía quién era, sí, ellos. Y entonces soportar la disciplina también es difícil. Entonces yo les dije, bueno, o escogen a Resident Evil o la alabanza. Fácil. Imagínense. Eso no tiene discusión. Entonces, o Dios o el diablo. ¿Qué tal? Bueno, gracias a Dios ellos escogieron a No, Dios. pues si no, no estarían aquí. Si no, baila. Pero, Bueno. pero eso es entender el concepto de autoridad no es fácil. Y saber que este es un ministerio al que se le exige mucho más, porque es un ministerio súper especial, pero también a la vez es súper delicado. Entonces ellos saben que tienen que enfrentar ese tipo de disciplina, corrección. Si alguien yo creo que ha sabido lo que es la corrección, son ellos. Porque ellos están constantemente, son las personas que más interactúan con mi esposa y conmigo. Entonces nosotros siempre estamos ahí corrigiendo cosas, detalles, actitudes, conductas, pensamientos, cosas que hacen que sabemos que no le agradan a Dios y que de pronto en nuestra ignorancia, porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, las hacemos. Entonces siempre recordarle a ellos que tienen una responsabilidad con Dios, no conmigo ni con la pastora, es con Dios. Pero a nosotros como cabezas del ministerio, entonces también se nos hace responsable, ¿no? Correcto. Sí, porque vamos desde el corte de cabello, ¿cierto? Todo. Total, cómo te vistes, todo eso. Todo. Listo. Todo. Eso Bueno, aquí, porque nosotros queremos proyectar algo, Claro. entonces ellos tienen que someterse a lo que la iglesia quiere. ok. Y bueno, pastor, yo lo veo como que usted dice que está pendiente de todas las cosas. Los que estamos acá sabemos que un pastor en una iglesia obviamente realiza las prédicas, ¿verdad? Predica, atiende ovejas, ora, administra recursos, pero ¿qué hace el pastor en el ministerio de alabanza? Mostrar el camino. El pastor es el que es el responsable directo de llevar a este grupo para que aprenda a llevar a la iglesia a ese encuentro con Dios. Entonces, nosotros como pastores somos responsables de que ellos se conviertan en ministros. Entonces, la transformación del músico en ministro, esa es responsabilidad directa de nosotros. Listo. Y mi labor entonces es, en estos días estaba leyendo un pasaje y Dios me recordó, frente a tu pregunta, me recordó exactamente cuál es la función del pastor frente al tema del ministerio de alabanza y de adoración. Está en Números capítulo 11, versículo 17, para que usted lo lea en su casa. Y es donde Moisés, Dios como que le da la orientación a Moisés de que debe poner el manto sobre Josué, su sucesor. Sobre su sucesor. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Que ellos entiendan el manto de la iglesia, que ellos entiendan qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que queremos que la gente tenga y poderlo llevar a cabo. Entonces, para eso nosotros trabajamos ministraciones especiales con ellos todos los sábados. O sea, si usted algún día quiere ser parte de la alabanza, va a tener que empezar a comprometerse todos los sábados a las 6 de la mañana durante el año. Estamos ministrando esto, ministrando sus necesidades, porque hemos aprendido, y esa es también una responsabilidad del pastor, de que nunca podremos darle a la gente de lo que nosotros no tenemos en el secreto. Entonces, nuestro trabajo es asegurarnos de que ellos estén haciendo su vida de intimidad con Dios en el secreto, mostrarles el camino, enseñarles la manera, porque el ministerio de alabanza y adoración tiene una forma y hay una explicación espiritual detrás de todo lo que se hace y por qué se tocan cierto tipo de canciones, porque hay un fluir. Un fluir es cuando uno toma un tema y dice, bueno, hoy vamos a ministrar, por ejemplo, el poder de la cruz. Entonces ahí hay un fluir y ellos tienen que entender ese fluir, ellos tienen que buscar la palabra de parte de Dios para moverse en ese fluir y que la gente en la iglesia, que es nuestro principal objetivo, pueda entender qué es el poder de la cruz, por ejemplo, y que lo puedan interiorizar en su vida y lo puedan expresar a través de la adoración. Entonces todo eso es una responsabilidad, es un trabajo que nosotros tenemos que desarrollar de la mano de ellos. Ok, entonces tenemos claro cuál es la función del pastor en el ministerio de alabanza. Y ahora, ¿cuál es la función de la alabanza de este equipo, del ministerio de alabanza, en la iglesia? ¿Cuál es esa función, pastor? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, mira, para los que les gusta leer, yo pienso que hay un libro muy bueno que resume la función de la alabanza en la iglesia y se llama Asunto Personal. Hay una persona, el pastor Bob Sorge, él ha estado con nosotros en varias ocasiones y creo que es
de las personas más especializadas en el tema de alabanza y de adoración congregacional. Entonces, ese libro en particular nos enseña cuál es la función de la alabanza. La función de la alabanza no es sobresalir, la función de la alabanza no es llevarse el show, no es llevarse los aplausos, no es que la gente diga qué lindo tocas, qué lindo cantas, qué canción. La función de la alabanza es ser ese novio, ese amigo del novio en medio del matrimonio. Y entonces el pastor Bob lo presenta de la siguiente manera. Juan el Bautista, él dijo que él tenía que menguar para que Jesús pudiera crecer. Entonces me encantó esa comparación que él hizo y nos enseña claramente cuál es la función de un ministro de alabanza. No es ser el protagonista de la noche o de la mañana o del momento de la reunión, sino permitir que la iglesia, que es la novia, tenga un encuentro con el verdadero protagonista, que es Jesús. Entonces, esa es la función específica de la alabanza, permitir que la iglesia pueda conectarse con Dios y que le den ganas a las personas de alabar. Por eso se necesita una buena interpretación, por eso se necesita afinación, por eso se necesita ensayo, entrenamiento, por eso no cualquiera puede llegar porque necesita una preparación espiritual. Ser el puente entre el novio que es Jesús y la novia que es la iglesia. Sí, eso es simplemente un instrumento. Un instrumento. Y es full difícil, porque con tantas luces aquí y viéndolo a uno puede pensar que lo están aplaudiendo a uno. No lo están aplaudiendo a ustedes. Lo aplauden Pero a para Jesús. eso está el pastor. Para eso está el pastor, para ponerlos en cintura. Para acordarles dónde es su lugar. Okay. Y él lo hace muy bien. Y lo bueno es que él no se va a acabar ese rol. ¿No es cierto? No. Tienen para rato. Ok. Bueno, Luis Alfredo, cuéntame, ¿cuáles son las funciones? Porque el pastor habla que las funciones, ¿cuáles son las funciones del grupo de alabanza, de cada una de las personas de alabanza? Bueno, dentro de la alabanza. En la alabanza están, pues, obviamente las cantantes, las voces, las cantantes y los cantantes. Están también los que tocan los instrumentos, que somos nosotros, guitarra, piano, batería y bajo. Sí, pero además de eso hay gente que estaba por fuera. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos aquí, que somos Cristian, en este caso, Cristian, Miriam y yo, todo el tiempo estamos cumpliendo un rol de la alabanza. Entonces, nuestro trabajo diariamente, de martes a domingo, es pues llenar las capacidades musicales de la iglesia, las necesidades musicales de la iglesia. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en eso. En mi caso, yo soy el líder musical de la alabanza, pero la alabanza también tiene otras funciones que son, por ejemplo, los directores semanales. O sea, la persona que dirige semanalmente es como la que va a dirigir la administración, la que va a dirigir el fluir, Dios le va a mostrar una palabra para que ella dirija toda la banda a guiar a esa palabra a la iglesia. Que la iglesia reciba la sanidad de las emociones, por ejemplo, o que venga a soltar las cargas como hoy, que podemos venir donde Jesús y soltar toda carga. Entonces, la persona que dirige semanalmente, hoy, por ejemplo, dirigió Miriam. Ella ora, ella ayuna, igual todos lo hacemos juntos, pero ella pide a Dios una palabra para que toda la banda camine en el sentir de esa palabra y podamos guiar a la iglesia a eso. O sea, no es que ustedes estén cantando y por ejemplo, si yo fuera cantante, si yo estoy cantando y yo empecé a hablar y me metí, no, eso no es así. Todo eso ustedes lo tienen. ¿Y quiénes son directores de alabanza? Dios es un Dios de orden y de paz, y Dios se mueve en el orden. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo y van progresando espiritualmente, se va delegando esa responsabilidad. Okay, ¿Sí? En este momento, tú me preguntas quiénes son. ¿Quiénes son los directores de alabanza? Está Miriam. Sí, está Ligia. Está a veces administrado también Valeria, Andrés, Moisés. Ahí vamos poco a poco a cada uno de ellos dándole esa oportunidad. Súper chévere. Y bueno, Miriam, ¿qué tiene que hacer? Y Luis, Alfredo, que son los que están acá presentes, ¿qué tiene que hacer un director de alabanza? O sea, ¿cómo se prepara? Bueno, mensualmente nos llega una programación y ya en la programación yo sé si soy el director de una semana. Yo miro la línea de esa semana, lo que hablaba el pastor, como quien dice el mensaje que yo tengo en esa alabanza. Hay un proceso de oración, hacer ayuno, que el Señor me muestre, que el Señor revele cuál es el sentir de esa semana, la necesidad con la que las personas pueden llegar y estar muy atento, ¿sí?, a lo que el Espíritu quiera, porque igual Dios me da una palabra, ¿sí? Pero en medio de la adoración,
el Espíritu Santo puede mostrar algo, o sea, algo diferente en el sentido de que la necesidad es muy grande o hay gente muy cargada o está duro el ambiente, la gente no se quiere rendir, la gente no quiere alabar, la gente no, ¿sí? Entonces son cosas que a veces, pues, atento al Espíritu Santo a ver cómo movemos, cómo nos dirigimos en ese momento. ¿Y a ustedes no les pasa que ustedes llegan aquí y hablan lo que ustedes tienen en el corazón? ¿No les pasa eso? A mí me pasa. Entonces debe ser full difícil también que tú no te muevas por las emociones o por lo que tú estás viviendo, sino también lo que está pasando en la iglesia. Entonces a mí me pasa que yo digo, ¿será que ella sabe lo que yo estoy pasando? Pero bueno, ya sé que es el Espíritu Santo el que te lo dice. Lucho, ¿qué más hace un director? Además de lo que dijo Miriam, ¿tienes algo que agregar o qué? Sí, no, es lo que decía ella, ¿no? Y obviamente dirige la banda. Okay. En vivo, cuando estamos acá, todos nosotros seguimos lo que el director está ministrando. No es la banda por un lado y los cantantes por otros, no. Necesariamente tenemos que estar en el mismo sentir, todos de lo que Dios le habló, en este caso a Miriam, para poderla seguir. Si ella ministra, si quiere que la banda baje, si quiere que la banda toque fuerte, si quiere que los cantantes la acompañen, ella se encarga como de decir, oye, el piano yo quiero que suene un poquito más duro en el momento de cuando yo esté hablando, pero cuando ya comience a hacer la guerra quiero que entre la batería un poquito fuerte y la guitarra haga un solo. Eso se encarga la persona que dirige. Y ya acá la persona que está dirigiendo musicalmente, que podemos ser Óscar o yo, estamos dirigiendo la banda por el micrófono que ven ahí. Bueno, pilas que Miriam está pidiendo piano, este es el momento de que entre la batería, entonces es como la... Y cuando tú hablas que ustedes se comunican, ¿ustedes por dónde se comunican? Porque tenemos unos audífonos. Ah, ya yo pensaba que eran muy espirituales y que, o sea, ustedes, ok. Unos audífonos. Es que, no, yo soy uno de ustedes, ¿verdad? Yo estoy aquí sacándoles todo el jugo. Les hago una pregunta. Ustedes hablan de ustedes, y ayunan, y lloran. ¿Cuál es la expectativa con la que ustedes se montan aquí? Porque, ustedes no lo pueden hacer solo. Ustedes tienen toda una iglesia. ¿Con qué expectativa ustedes practicaron ayer o se montaron hoy en la tarde en la alabanza? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Obviamente, bueno, cumplir ese propósito por el cual estamos, y es que la iglesia se conecte con Dios. Bien. Queremos ser ese medio para que la iglesia, entonces queremos ver como la gente metida, la iglesia conectada, la iglesia cantando. Ojalá nos emocionamos cuando vemos a la gente llorando porque, se movió el espíritu, cuando los vemos saltando. Bueno, ¿y con qué desafío ustedes han encontrado aquí? Cuando eso no pasa. Ok. Cuando nos subimos y la gente no brinca, la primera canción es primordial porque si vemos que la primera canción no conectó, va a ser difícil las otras tres lograr que la iglesia se conecte. Entonces un desafío es cuando venimos y, vamos, la primera canción está espectacular, yo sé que Dios va a hacer algo y de repente nadie brinca. Y aquí la directora Miriam dice, o Ligia, o el que esté dirigiendo, dice, levanten las manos y nadie levanta las manos. Bueno. Y nadie, y todos los ojos abiertos. Eso, a veces nos encontramos con ese muro y esa dureza, es difícil. Pedimos disculpas, yo pido disculpas a nombre de la iglesia, de los que están conectados, de los que no alzan las manos, etcétera, etcétera. Vieron, chicos, tenemos que ponernos para que el novio esté feliz. El novio es Jesús, no para que ellos estén contentos, sino para que Jesús esté feliz, no son ellos, ¿vale? Sí, no somos fan de ellos, somos fan de la presencia de Dios. Nunca miramos al burro. Nunca miramos a esos burros. Miramos al que va montado en el burro. Patri, sabes que por esa razón, no sé, casi nunca nosotros tratamos de hacer un solo instrumento donde sea muy notorio, muy llamativo, para evitar que la gente después nos diga, es que ese solo que hiciste, ese piano, tratamos siempre de que todo quede muy bajo perfil, para que nunca nadie se salte ni diga, es que no, yo soy el que más toca. Wow, es que si él no está, no funciona la alabanza. Bueno, ven acá y les pregunto algo. ¿Cómo podemos nosotros construir esta atmósfera? Porque ven acá, cuando yo en el parqueadero peleé con mi esposito o cualquier cosa, créeme que a mí no me van a dar ganas de venir y estar sonriendo porque yo estoy media alabanza ahí organizando la cosa. O si no les pasa a ustedes que viene, sí, Dios todopoderoso y Dios no fue poderoso esta mañana para hacer lo que yo quería que me hiciera. O sea, que ustedes también nos tienen que entender a nosotros, ¿vale? Cuéntenme cómo hacemos nosotros para construir esa atmósfera, para reivindicarnos de aquí en adelante. Cristian Torrente. Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente primeramente nosotros, cuando estamos allá abajo, que estamos pues reunidos, cambiándonos y todo, oramos,
le entregamos el tiempo a Dios, oramos por las necesidades de las personas, pero también con la ayuda de varias personas que han venido acá a la iglesia, Moisés Angulo y todo esto, nos han enseñado muchas técnicas para nosotros empezar a crear como ese ambiente. Entonces, por ejemplo, la expresión corporal, cantar bien, y lo que dice la Biblia, alabarlo con las manos, alabarlo con danza, con grito de júbilo. Entonces, nosotros primeramente como que nos retamos a hacer eso, nos disponemos, y bueno, la iglesia como tal también, cuando ustedes vengan acá, ¿cómo pueden aportar a que esa atmósfera sea mejor? Pues que cuando esté la primera canción, con los aplausos, levantando las manos, cantando con gritos de júbilo, en la adoración cerrando los ojos, levantando las manos otra vez, y todas estas cosas que danzando, todas estas expresiones de nuestro cuerpo, expresiones faciales, todo esto ayuda a que se cree esa atmósfera de adoración. Ok, no, y ayuda muchísimo que tú tengas la letra ahí, Y la ¿cierto? letra, obvio. Entonces no seamos tan exigentes. Lo de la letra tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que, bueno, yo puedo cantarla y no me pierdo, pero el contra es que no me concentro en lo que vine a hacer. Entonces yo siempre, pues es mi recomendación muy personal y es una forma también de ayudar a construir la atmósfera, porque yo creo que la adoración eso es el resultado de un estilo de vida, pero mientras uno aprende ese estilo de vida, tiene que haber disposición. Cristian decía muy bien en Romanos 12:1, dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo de alabanza. Entonces yo debo tener conciencia y la iglesia debe ser consciente de que cuando yo vengo a la iglesia, el primer sacrificio que voy a hacer es llegar puntual. Ese es el primer sacrificio que yo voy a hacer. Me voy a comprometer con Dios a llegar a la hora que inicia, sea a las 9 de la mañana, sea a las 11 de la mañana si es un domingo, sea a las 5:30 un sábado o a las 6:45 un miércoles. Yo me voy a comprometer. Ese es mi primer acto de sacrificio. Porque tenemos muchas excusas para llegar a las 9:35, 9:40, 9:45, 9:50. Hay muchas razones, muchos argumentos, pero lo primero que yo debo tener claro es, yo voy a ofrecerle un sacrificio a Dios que le agrade y me voy a disponer. Eso es lo segundo. Para uno poder construir la atmósfera tiene que haber disposición de corazón. Entonces, si yo vengo a la iglesia es porque necesito de Dios, o porque quiero aprender de Dios, o porque algo quiero que pase en mi vida, que un Dios sobrenatural haga en mí. Entonces yo debo disponerme, porque cuando uno alaba pasan muchas cosas. Entonces, disposición, actitud, obediencia, si nos piden que levantemos las manos, las levantamos, aún tener la oportunidad de vencer la vergüenza y la pena, porque muchas veces no contribuimos a la atmósfera porque qué pena que van a pensar de mí, que es que yo, ay no, y qué va a pensar mi amigo, qué va a pensar mi amiga, qué van a pensar allá los teams, los escaladores, los ejecutivos, los esposos, qué va a pensar mi esposa aquí viéndome llorar. Entonces, cuando yo vengo a alabar o a adorar a Dios, yo me olvido del que está a mi lado. Por eso trato de cerrar mis ojos y trato de concentrarme en lo que dice la canción, porque la verdadera alabanza y la verdadera adoración salen del corazón. Entonces, cuando yo entiendo, interiorizo y se cumple lo que Jesús pidió, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, cuando yo empiezo a entender y a razonar también y a alabar a Dios con mi mente, todo empieza a fluir. ¿Por qué? Porque le estoy dando sentido a lo que estoy cantando. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, me ha sucedido, que a veces está uno cantando y uno sigue la canción, pero uno no está entendiendo la canción, porque como decía Patricia, está pensando en la discusión que tuvo con el esposo, está pensando en el problema que tiene, en la falta de trabajo. Entonces tenemos que aprender a ser inteligentes a la hora de adorar, y eso también contribuye en el momento, en la atmósfera, y créame que eso se nota inmediatamente. La alabanza simplemente es un modelo, un prototipo del que yo puedo seguir para conectarme con Dios. Se supone que un grupo de alabanza, un equipo de alabanza ya exploró el terreno y ya subió a la cima de la montaña y ya se encontró con Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Simplemente mostrarnos un camino, una ruta, que es el fluir, que es la palabra que Dios les dio a ellos en el corazón, para nosotros conectarnos con Dios. Entonces, si somos obedientes, si los seguimos a ellos, si seguimos el ejemplo de ellos, le aseguro que vamos a llegar a la cima de la montaña. Y qué pena, Pati. No siempre, pastor, siguiendo lo que usted dice, no siempre vamos a tener el deseo de adorar y alabar, pero ahí es cuando yo le puedo decir a Dios, sabes, Dios, yo te pongo a ti en lo primero, aún por encima de lo que yo quiero. A pesar de la pelea con mi marido. Exacto, a pesar de mis problemas, de lo que estoy viviendo, aún de mi vergüenza, de mi pena, yo voy a ponerte a ti de primero, y por eso voy a alzar mis manos, por eso voy a cantar, por eso voy a cerrar mis ojos. Es una manera de decirle a Dios, tú eres lo primero y lo más importante en mi vida. Así es.
No, y saben que lo chévere, que a medida que vamos haciendo los procesos en la iglesia, tenemos la oportunidad de, en los niveles nos hablan de la alabanza y la adoración, la importancia. Y yo quiero, bueno, antes que usted me diga, pastor, cuáles son las recompensas, pues yo sacrificarme, porque todo tiene su recompensa. Eso es lo bueno del Dios que tenemos nosotros. Yo quiero invitar a todos ustedes. Hacen el favor, todos. Hacen la mano acá. Todos, porque los estoy viendo. Porque es que, en serio, nos tenemos que, ya hemos escuchado y conoceremos la verdad, ¿cierto? Y ya Dios después nos pide cuentas de lo que escuchamos aquí. Entonces, yo me comprometo a ser un instrumento, un sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Yo voy a alzar mis manos. Pero alza las manos. Listo, así, no así. Yo voy a alzar mi mano. Yo voy a cerrar mis ojos. Yo voy a aplaudir. Aplauden. Yo voy a dar un grito de júbilo. Yo voy a saltar. Bueno, ya nos comprometimos, así que yo por mi parte digo que yo creo en ellos y yo el próximo miércoles, el próximo fin de semana voy a estar aquí con ellos. Pero Ahorita vamos a poner en práctica todo. Ah, Ahorita bueno, vas a listo, verla. con toda. Pero listo, está bien, está bien. Ya estamos comprometidos, somos sacrificios vivos. Pero dígame usted cuáles son las recompensas, pastor, de este sacrificio que vamos a hacer. Dios nunca es injusto para olvidarse del esfuerzo que una persona hace para acercarse a Él. Entonces, hay dos palabras que con ellas quiero terminar, digamos, la parte de los beneficios, y es Éxodo capítulo 23, versículo 25. Esa es la primera palabra. Y en Éxodo 23, 25 dice que cuando tú adoras a Dios, que cuando tú le expresas tu amor a Dios, Él te recompensará de dos maneras. Una, protegiendo tus aguas y el pan y el agua. Y eso representa como nuestra provisión, lo que nosotros necesitamos diariamente, ¿verdad? Entonces, cuando usted adora a Dios, créame que Dios va a intervenir en cualquier asunto que usted tenga. No importa la necesidad, no importa la situación, Dios empieza a intervenir, porque Dios es galardonador de los que lo busquen. Y ese mismo pasaje de Éxodo 23, 25 dice que Él nos librará de las enfermedades de Egipto. O sea, yo creo y soy un firme convencido de que cuando uno está alabando y uno está adorando a Dios, suceden milagros de sanidad física, emocional y mental. Estoy convencido, lo he visto, lo he vivenciado en mi propia vida y lo he visto en la vida de muchas personas. Cuando alguien decide hacer ese sacrificio vivo de alabanza y levanta sus manos y rompe el paradigma de que no se debe hacer, sucede. Y recuerdo hace muchos años en una administración que estaba la alabanza participando, yo estaba ministrando y Dios me puso a hacer una guerra impresionante, pero yo le dije a las personas, le dije ese día en la iglesia, vamos a marchar como si estuviéramos dando las 7 vueltas de Jericó. Y entonces se puso el ambiente así bien candente y al final hubo un grito de júbilo impresionante. Y como a los 4 días una persona se me acercó y con resultados en la mano me dijo, mire, hace un mes me habían dictaminado un problema de una arritmia cardíaca y parecía que iban a tener que intervenirme quirúrgicamente. Pero ese día yo le creí a Dios, di las 7 vueltas con fe, grité, salté, aplaudí, hice todo lo que ese día me pidieron que hiciera o que me mostraron que debía hacer. Y volví a ir al médico porque yo dije, yo estoy sana, y se repitió los exámenes y no tenía absolutamente nada. Entonces, todas esas cosas suceden mientras la gente alaba y adora a Dios. Restauraciones, sanidades, milagros creativos. Yo he visto como Dios, cosas que parecen insignificantes. Un día estábamos alabando, adorando, y Dios me puso que había alguien que tenía simplemente en las manos un dedo engatillado. Simplemente una cosa que uno dice, no, eso no es mayor cosa, pero Dios sabía que esa persona había venido y ese día esa persona alabó, adoró, con el dolor aún del dedo así, levantó las manos y Dios ese día aquí la sanó. Entonces, se cumple lo que dice Éxodo 23, 25, pero también se cumple lo que dice el Salmo 22, 3, que Dios habita en medio de las alabanzas. Entonces, todo lo que es la esencia de Dios, la manifestación de la naturaleza de Dios, se hace evidente en medio de la alabanza. Aún la alabanza trae el beneficio de que prepara nuestro corazón para recibir la semilla, la palabra de Dios. Entonces, no hay nada más poderoso, y yo pienso indudablemente que un ministerio relevante
y sumamente que va a la vanguardia es la alabanza. ¿Por qué? Porque le facilita la labor al predicador. Uno simplemente ya llega y encuentra el terreno abonado, preparado, y la semilla se puede esparcir con mayor facilidad. Entonces, yo pienso que hay muchos beneficios, ¿cierto? Restauraciones, sanidades, milagros, hay perdón, porque uno en medio de la alabanza aprende que para poder presentarse delante de Dios lo primero que uno tiene que hacer es perdonar. Usted ya sabes cuál es la solución, Ay, ¿no? no, yo no peleo con mi esposo, Ah. sino que a veces uno pelea y llega enredado. Entonces, a perdonar, a entregar la carga, son tantas cosas que uno ve Pastor, en medio de... en la Biblia habla de cuando Pablo estaba, creo que era con Silas, preso. Estaban presos, sí. Ellos comenzaron a adorar y las cadenas se comenzaron a romper, pero es interesante porque ellos adoraron juntos. Cuando se imaginan todo lo que puede pasar cuando toda la iglesia adora junta. Hay liberación. Hay liberación, hay sanidad, las cadenas se rompen. Yo recuerdo una anécdota cuando ahí me está hablando mi celular. Cuando estábamos aquí, comenzamos a adorar y comenzamos a ministrar y la iglesia estaba conectadísima. Y yo recuerdo que sonaban instrumentos que no estaban aquí. Sonaban violines, coros, y volvimos a escuchar la alabanza y sonaban instrumentos que aquí no estaban en vivo. Violines y coros angelicales, era una cosa tremenda y nosotros decimos, ¿cómo pasó eso? No era secuencia, no era piano, no era guitarra, no, era los cielos abiertos, porque lo que dice el pastor, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces los cielos se abren y todo lo que está pasando allá se manifiesta acá en la tierra. Sí, y habitar es vivir en un lugar. Entonces Dios vive donde se le alaba y se le adora. Si usted lo alaba y lo adora en su casa, Él vive en su casa. ¿Y cuál es la consecuencia de que Dios viva en la casa de uno? Son muchas cosas, ¿cierto? Dios es todopoderoso. ¿Quién va a enfrentarse al Shaddai? Nadie. Él dice en la Biblia que es Jehová de los ejércitos y que todos sus enemigos son esparcidos de delante de Él, ¿verdad? La Biblia dice que todos los enemigos de Jesús fueron puestos por estrado a sus pies. ¿Qué va a pasar con sus enemigos? ¿Qué va a pasar con todos sus adversarios? Dice que aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré. ¿Sabes por qué? Porque Jehová está conmigo. Y si Él es por mí, ¿quién contra mí? Pero todo eso sucede es en esa atmósfera de alabanza y de adoración. Por eso el deseo de nosotros como iglesia es que cada uno de nosotros entendamos la relevancia, la importancia, la necesidad de alabar y de adorar. Este es un tiempo que no deberíamos darnos el lujo de desperdiciar o de perder. Muchas cosas no suceden en nuestra vida porque no llegamos a alabar y adorar al que es digno de alabanza y de adoración. Si lo adoran los ángeles, ¿no será que nosotros lo debemos adorar? La Biblia dice que los ángeles son seres creados por Dios superiores al hombre. Y si ellos reconocen, siendo ángeles, reconocen la grandeza de Dios, ¿no será que nosotros, siendo polvo, barro, vasijas de barro, no tendremos que reconocer el poder de Dios? ¿No será que no es una necesidad imperiosa del corazón del hombre decir quién es Dios, quién es su hacedor y quién es el que hace maravillas en su vida? Entonces, yo sí quisiera animar a toda la iglesia que se vinculara y que participara activamente. No importa la edad, no importa la música. Hay una canción que hace muchos años salió y es El corazón de la adoración, y dice que la verdadera adoración no se trata de música. El corazón de la adoración es Él. Entonces, lo animo, lo quiero impulsar a que usted experimente, porque una cosa es contarlo, uno que ha podido experimentar, y otra cosa que usted lo pueda contar a través de su propia experiencia. Entonces, nos encantaría que usted lo pudiera vivir. Bueno, y yo ya entendí que quizás no voy a estar en el ministerio de alabanza. Porque quizás puedo estar así, ¿cierto? Sí. Así, quién sabe. Y uno no sabe después del día de mañana. Pero entonces esas ganas que yo tenía de estar en el equipo de alabanza es porque yo soy una adoradora. Claro, todos ¿cierto? somos adoradores. Entonces todos los que estamos aquí vamos a ser parte del equipo de alabanza. Yo no sé si vamos a ponerlo en práctica, sí, porque yo quedé picada y con todos esos beneficios que tenemos, y al menos ya ustedes y yo nos comprometimos a meterla toda ahora en la alabanza. Así que es. lo invitamos, sí, pastor, Sí, de una, a la alabanza. vamos a- Perfecto. ¿Me quedo con la alabanza o no? ¿Me bajo? No, bájate. No, listo, perfecto. Bueno, yo hasta el último soy una mujer de fe, hasta el último momento. Gracias, iglesia. Me voy. Muchas gracias, iglesia. Un aplauso al grupo de alabanza.